este slide, no se olviden de que el último slide que fuimos fue esta, ¿no? De la intoxicación por organofosforados y con carbamato, ¿no? Solamente para recordar un poquito que a ese lo veíamos denominado el toxidrome o el toxisíndrome muscarínico y nicotínico, eh, porque tenía manifestaciones, podemos recordar un poquitito, tenía manifestaciones tanto muscarínicas como nicotínicas. Las muscarínicas las habíamos clasificado con el mnemotécnico de Dumbbells, ¿no? Eh, donde la D era diarrea, la U, urinación o aumento de la orina, la M, miosis, la primera B, bradicardia, la segunda B, broncoconstricción, la E, excitación del sistema nervioso, la L, lagrimación, la S, salivación y sudoración. Entonces, este era el paciente húmedo, ¿no es cierto?, mojado por sus efectos muscarínicos, ¿no?, con visión borrosa, miosis, hiperemia conjuntival, rinorrea, broncorrea, broncoespasmo, cialorrea, cianosis, diaforesis, náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, incontinencia, esfíntesis y bradicardia. Pero lo habíamos resumido en el mnemotécnico Dumbbells, para que no se olvide. Esos eran los efectos muscarínicos del síndrome colinérgico. Y los efectos nicotínicos eran vasoconstricción periférica, calambres, mialgias, fasciculaciones y debilidad muscular, hiperglicemia y la despolarización continua de la unión neuromuscular en el receptor NM llevaba a una parálisis flácida. Y habíamos visto que dentro de los efectos nicotínicos podía haber en algunos casos de alrededor del 57% del síndrome intermedio, que aparece a las 24-48 horas después de la exposición en pacientes con una inhibición prolongada de la colinesterasa y que se caracteriza por debilidad y a veces por parálisis de los músculos proximales de las extremidades, de los flexores del cuello, la lengua, la faringe, los músculos respiratorios y pares craneales, particularmente el sexto par craneal. Los efectos sobre el sistema nervioso central, disculpen, cefalea, ansiedad, confusión, irritabilidad, alteración del estado de la conciencia, ataxia, depresión respiratoria, convulsiones y coma. Y lo que habíamos visto que la neuropatía retardada, que era el efecto más importante dentro de los efectos adversos severos, que se presenta principalmente con insecticidas que contienen flúor, se inicia 1 a 4 semanas después de la exposición al tóxico, afecta una enzima axonal conocida como la esterasa neurotóxica, lleva a un incremento del calcio intracelular que lleva a una degeneración de los axones y se presentaba como una neuropatía motora, flácida, ascendente. Y habíamos dicho que se podía hacer un diagnóstico diferencial con el síndrome de Guillain-Barré de origen viral y que su recuperación no necesariamente era total, porque podía ser parcial, no recuperarse totalmente en un periodo que iba de 6 a 12 meses de rehabilitación, ¿no? Habíamos visto que el tratamiento era primero descontaminación, quitando la ropa, lavado las superficies expuestas con agua, jabón, ¿no?, y gran cantidad de agua a presión, la descontaminación digestiva en el caso de ingestión seguida de carbón activado. Para las manifestaciones muscarínicas, la atropina, ¿no?, dosis de 2 miligramos a 5 miligramos endovenoso cada 3 a 5 minutos, hasta lograr una atropinización, es decir, una completa, es decir, una intoxicación por atropina, que se manifiesta por midriasis y sequedad de boca. Este uso de la atropina puede extenderse hasta 2 semanas después de la intoxicación inicial, ya que las manifestaciones de la intoxicación pueden ir y venir o mantenerse por tiempo más prolongado. Y para las manifestaciones nicotínicas, habíamos dicho el uso de los regeneradores de la colinesterasa, que se deben usar de preferencia antes del periodo de envejecimiento del enlace órgano fosforado acetilcolinesterasa, que tiene un periodo variable que es entre 6 y 18 horas aproximadamente. ¿Ya? Entonces,
no se debe utilizar o es controvertido el uso de los regeneradores de colinesterasa en el caso de la intoxicación por carbamatos, ¿no? Y habíamos dicho que la unión, en el caso de los carbamatos, era una unión de tipo reversible versus la unión irreversible y con el envejecimiento del enlace entre el órgano fosforado y la acetilcolinesterasa, ¿no? Tratamiento de las convulsiones, de preferencia con benzodiazepinas, ¿ya? Y también el uso de benzodiazepinas como profiláctico para evitar secuelas neurocognitivas. Bien, entonces con ese pequeño resumen de la anterior clase vamos a pasar a el tema de hoy, que es la intoxicación por herbicidas. Y entre estos está uno muy utilizado, que es el paraquat. El paraquat actúa mediante la reducción monoelectrónica del herbicida, dando lugar a una serie de radicales libres que son tóxicos. La toxicidad por paraquat es de grado 4 y la dosis letal en humanos es de 50 a 500 miligramos por kilogramo. Lo que hay que considerar y que es importante es que el paraquat se acumula en los pulmones y ocasiona edema, alveolitis y fibrosis progresiva de tipo irreversible. Entonces, el paraquat es extremadamente tóxico. No solamente tiene un efecto agudo, sino que lleva una fibrosis progresiva a nivel pulmonar. Los primeros signos de intoxicación por paraquat son hematemesis y heces sanguinolentas. Tratamiento: lavado estomacal, purgantes y absorbentes para evitar la absorción. Una vez absorbido, solo el 50% de estos casos da buenos resultados el manejo de esta manera. El uso de oxígeno debe ser con mucha cautela, ya que puede agravar las lesiones. Y el tratamiento es extremadamente complejo. Es un tratamiento más que todo de tipo sintomático. No existe, digamos, un antídoto específico que pueda impedir o revertir las complicaciones como la fibrosis pulmonar, y esta generalmente evoluciona inexorablemente hasta tener una consecuencia fatal a un mediano plazo, ¿no? Bien, entonces serían los herbicidas y entramos a la intoxicación por estimulantes del sistema nervioso, donde están las anfetaminas y la cocaína. Dentro de las anfetaminas, la dextroanfetamina, la metanfetamina, la fenmetracina y la cocaína, ¿no? Que no es un derivado de la anfetamina, pero que tiene un alcaloide derivado de la cocaína, que es el famoso crack, ¿no? Ambos, tanto las anfetaminas como la cocaína, a lo que llevan es por distintos mecanismos de acción. En el caso de la cocaína, por inhibición de la recaptación de tipo 1, que es el principal mecanismo de eliminación de las catecolaminas a nivel de la sinapsis, ¿no es cierto? Hace de que las catecolaminas aumenten dentro de la sinapsis y produzcan su efecto simpático mimético. En el caso de las anfetaminas, que aumentan la liberación de las catecolaminas, ¿no? Aumentando la cantidad de ellas dentro de la hendidura sináptica, estimulando a sus receptores simpáticos o sinápticos, ¿no? Al final el efecto es el mismo. Las anfetaminas, pero no la cocaína, son activas por vía oral y todas producen un efecto rápido, una subida cuando se administra por vía intravenosa, ¿ya? Las anfetaminas pues, generalmente se utilizan más por vía oral, ¿ya? Y la cocaína obviamente por inhalación, en forma de inyección endovenosa, en bolo generalmente, que lleva efectos rápidos, sostenidos e insubidos. Y bueno, y la otra vía de administración de la cocaína, obviamente por vía intranasal, ¿no es cierto? Bien, ¿cuáles son las manifestaciones de la intoxicación por
estimulantes del sistema nervioso central, como anfetaminas y cocaína y las fenilpropanolaminas. Son náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal tipo cólico, o sea, calambres abdominales, irritabilidad, y aquí lo estamos resaltando, confusión, delirio, euforia, alucinaciones auditivas y visuales, temblores, hiperreflexia, convulsiones, palpitaciones, taquicardia, hipertensión y arritmias, y puede llevar esto a un colapso cardiovascular. ¿Ya? Entonces no se olviden que estas son estimulantes, son simpático-miméticos. ¿Ya? Los síntomas simpático-miméticos consisten en pupilas dilatadas, sequedad de boca, palidez, rubefacción cutánea y taquipnea. En el caso del crack, cuando este se fuma, provoca una estimulación profunda, rápida y de breve duración. Y a veces se combina crack con heroína para regular el efecto estimulante y prolongar el periodo de euforia. En realidad, el uso inadecuado de estas, ¿no? A lo que lleva es un estado de euforia. ¿Ya? La rápida desaparición de la euforia, o sea, lo que se denomina el crash o bajón, a menudo provoca ansiedad causante de una elevada tasa de adicción entre los consumidores, lo que hace que cuando tienen ese bajón o ese crash, inmediatamente la persona que es dependiente de estos busca la manera de volver a tener acceso y utilizar nuevamente la sustancia. ¿Cuáles son los signos y síntomas de sobredosis de estimulantes? Exaltación, hiperreactividad, verborrea e hipomanía, que son características de las sobredosis por anfetaminas. A menudo existe taquicardia, midriasis, insomnio, anorexia, hipertensión, y la sobredosis intensa que acentúa estos signos y asocia a ellos, ya va en forma asociada, la psicosis, la paranoia, que es muy particular de este tipo de sustancias, la hipertermia, la fiebre, la agitación extrema, que puede desembocar en convulsiones, en alucinaciones, coma y muerte. Y en el caso de la cocaína puede causar arritmias cardíacas con muerte súbita y convulsiones tónico-crónicas. No olvidarnos entonces que estos son estimulantes del sistema nervioso central. En realidad lo que tenemos que recordar y tomar en cuenta que tanto la cocaína como las anfetaminas lo que hacen es aumentar los niveles endógenos de catecolaminas. Tratamiento. Como en todo hemos dicho, lo primero, medidas de sostén. Tratar de mantener los signos vitales dentro de lo estables, por lo menos, o dentro de la normalidad, ¿no? Utilizar en los casos de hipertermia, enfriamiento mediante la administración de salicilatos y medios físicos. En el caso de que sea necesario actuar sobre convulsiones, utilizar benzodiazepinas de acción prolongada por vía endovenosa, como el diazepam, de 5 a 10 miligramos, o el midazolam 2 a 10 miligramos. La ventaja del midazolam en relación al diazepam es que es de inicio rápido y de duración corta, pero a veces es importante utilizar uno de larga duración, como el diazepam, que nos permite tener un efecto de hasta 50 horas. El haloperidol y el droperidol deben evitarse por su efecto anticolinérgico, que dificulta el enfriamiento de la hipertermia, porque no se olviden que un efecto de la intoxicación por anticolinérgicos es justamente la fiebre atopínica, ¿no? Que en el caso de los niños, o la hipertermia atopínica, que en el caso de los niños puede ser fatal. Entonces, el haloperidol y el droperidol además tienen un efecto anticolinérgico. Por lo tanto, tiene una tendencia a elevar la temperatura y no se debe utilizar en estos casos. Se pueden utilizar neurolépticos atípicos como la olanzapina, a dosis de 10 miligramos por día intramuscular o por vía oral cada 2 horas. Si hay hipertensión arterial, utilizar la fentolamina, que es un bloqueante alfa puro, 1 miligramo, que equivale a 0,1 ml por vía endovenosa a ritmo de 21 ml por hora, o utilizar un vasodilatador como la nitroglicerina,
15 microgramos por minuto a un ritmo de 21 mililitros por hora. Esto en el caso de que haya hipertensión. En el caso de que haya arritmias supraventriculares, utiliza benzodiazepinas o antagonistas del calcio, que actúan más a nivel cardíaco, no los vasodilatadores antagonistas del calcio, como el nifedipino y otros, sino el verapamilo y el diltiazem, porque su efecto es más a nivel del corazón propiamente dicho. Si hay arritmias ventriculares, administrar antiarrítmicos como la lidocaína y el bicarbonato de sodio, 1 a 2 ml por kilogramo por vía endovenosa. Si el cuadro de este estimulante lleva a una vasoconstricción coronaria, dando lugar a un síndrome coronario agudo, se debe utilizar benzodiazepinas o nitroglicerina por vía sublingual o endovenosa e inmediatamente iniciar antiagregación plaquetaria, porque el síndrome coronario agudo va a desembocar, ¿no es cierto?, en un infarto de miocardio. Y lo que habíamos dicho en las primeras clases y en las clases en general, que cada vez es más común la muerte debido a combinaciones de los efectos de diversas drogas. Bien, intoxicación por antidepresivos. En este grupo de fármacos se encuentran los antidepresivos tricíclicos y los inhibidores de la MAO, es decir, de la monoaminoxidasa. Generalmente la intoxicación por tricíclicos causa síntomas 12 horas después de la ingestión y da lugar a efectos fundamentalmente de tipo anticolinérgico, es decir, similares a los efectos del uso de atropina o sus derivados. ¿Cuáles son las manifestaciones a nivel del sistema nervioso central? Son fundamentalmente nerviosismo, intranquilidad, excitación, insomnio, hiperreflexia, midriasis, mioclonía, confusión y alucinación. Y a dosis más elevada de estos antidepresivos puede ocurrir convulsiones, coma y muerte. Y recordar que los efectos, ¿no?, de sobredosis con los inhibidores de la MAO, es posible que los efectos máximos no se produzcan hasta pasadas las 24 horas. En el caso de los tricíclicos, hemos dicho 12 horas después se inicia. En el caso de los inhibidores de la MAO, los efectos máximos no se van a producir hasta pasadas las 24 horas, ¿no? Tratamiento. Entonces, en estos casos sí está contraindicado el vómito por ipecacuana, ¿no? Está indicado sí el lavado gástrico en caso de ingestión reciente y el carbón activado y los catáricos para favorecer su eliminación. Pero estamos hablando de ingestión reciente, es decir, que se encuentra, por ejemplo, al paciente inconsciente por intoxicación y más o menos se trata de calcular el tiempo que ha pasado desde la intoxicación, ¿no? La hipertermia puede requerir de tratamiento enérgico, tanto farmacológico como por medios físicos, y no existe un antídoto específico para cada forma de antidepresivo, ¿no? Ese es el problema. Entonces, el tratamiento, ¿no es cierto?, se hace a veces solamente con medidas de sostén, ¿ya? La intoxicación por tricíclicos es potencialmente muy grave. La dosis tóxica es de 10 a 20 miligramos por kilogramo, lo que da lugar a 700 a 1400 miligramos del fármaco. A partir de los 20 miligramos por kilogramo, la dosis es potencialmente mortal. ¿Cuándo ocurre esta intoxicación? Generalmente no es de tipo de origen terapéutico, es decir, sobredosis terapéutica. Generalmente es o accidental o con intenciones suicidas, ¿no es cierto? El cuadro clínico se debe sospechar de intoxicación por estos cuando existe un coma superficial, cuando existen manifestaciones anticolinérgicas, convulsiones y hallazgos electrocardiográficos compatibles. La cardiotoxicidad se manifiesta con hipotensión, taquicardia sinusal, pudiendo llegar o inclusive producir arritmias graves.
cursa, porque hemos dicho con un síndrome anticolinérgico, como si fuese una intoxicación por atropina o sus derivados, y la neurotoxicidad se manifiesta con desorientación, agitación, delirio y convulsiones. Tratamiento, entonces lo que os decía, soporte vital con oxígeno y suero glucosado. Ya hemos dicho que el objetivo fundamental del tratamiento de cualquier intoxicación es mantener los signos vitales estables o evitar que haya un deterioro en los signos vitales. Si se produce arritmia ventricular, utilizar lidocaína como antiarrítmico en bolo endovenoso de 1 miligramo kilogramo y perfusión continua de 3 miligramos por kilogramo por hora. Se debe inducir al vómito si el paciente no está obnubilado, que es si el paciente puede vomitar, está entendiendo las órdenes, ¿ya? Porque si no el paciente se puede broncoaspirar. Y el uso de carbón activado con vaciado gástrico. Si se producen convulsiones, diazepam 10 miligramos por vía endovenosa, diluida en 100 ml de suero fisiológico, pasar estos 10 miligramos en 10 minutos, es decir, 1 miligramo por minuto más o menos. Y se debe derivar al paciente a la unidad de terapia intensiva, incluso en pacientes asintomáticos, si es que existe una taquicardia sinusal que se convierte en un criterio de ingreso. Y la evaluación psiquiátrica es urgente porque hay que ver cuál ha sido la causa que ha llevado al paciente a una intoxicación por antidepresivos tricíclicos. Bien, fármacos antiarrítmicos, ¿no? Entonces, la ingestión aguda de más del doble de la dosis diaria habitual es potencialmente tóxica, apareciendo síntomas en el plazo de 1 hora. Y las manifestaciones de intoxicación consisten en náuseas, vómitos, diarrea, letargo, confusión, ataxia, bradicardia, arritmias, hipotensión y colapso cardiovascular. ¿No? Fíjense que aquí ya es más factible una intoxicación de tipo terapéutico. ¿Qué pasa? El paciente está bajo tratamiento con antiarrítmicos, ¿no es cierto? Y no sabe y no se acuerda que ya tomó una dosis e inadvertidamente toma una segunda dosis. ¿Ya? O a veces inclusive un poco más, ya sea porque es un paciente que tiene sus funciones nerviosas alteradas o psicológicas alteradas y hace que se sobredosifique, ¿no es cierto? Bien, entonces náuseas, vómitos, diarrea, letargo, confusión, ataxia, bradicardia, arritmias, hipotensión y colapso cardiovascular pueden darse por intoxicación por estos fármacos. ¿En qué consiste el tratamiento? Descontaminación del aparato digestivo y terapéutica de sostén, como siempre insistimos. Si es que hay arritmias, lidocaína con fenitoína y bretilo. ¿Ya? Y en la intoxicación o sobredosis por fármacos antiarrítmicos de las clases 1A o 1C, el bicarbonato o el lactato sódico pueden ser útiles. La torsade de Points, que es un tipo de arritmia ventricular, se trata con sulfato de magnesio, 4 gramos o 40 ml de solución al 10% por vía endovenosa durante 10 a 20 minutos o con una sobreestimulación utilizando isoproterenol o marcapasos. Fíjense que inclusive es necesario a veces el uso de marcapasos. Alucinógenos. Hemos escuchado muchas veces la palabra alucinógeno o tiene efecto alucinógeno. ¿Cuáles son los fármacos que se consideran como alucinógenos? El LSD, que es la dietilamida del ácido lisérgico, la 2,5-dimetoxi-4-metilanfetamina, el STP, la trimetoxitriptamina, el TMA, la mescalina, que es muy común, por ejemplo, en México, donde existen unas plantas de donde se obtiene el mezcal, la mescalina, la fenciclidina, polvo de ángel, o PCP, la psilocibina,
la tioclodina o TCP, la delta 9, perdón, el delta 9 tetrahidrocannabinol, que es el THC, y la marihuana, que es el cannabis. Muchos de estos agentes provocan alteraciones del estado de percepción, alucinaciones, euforia e ilusión. Por eso que se conocen con el nombre de alucinógenos. Entonces ahí está el LSD, el STP, el TMA, la mescalina, el PCP, el TCP, el delta tetrahidrocannabinol o THC y la marihuana o cannabis. Esos son los alucinógenos. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de sobredosis por estos? Los síntomas y signos son fundamentalmente taquicardia, hipertensión, pupilas dilatadas o sea midriáticas, temblor, hiperreflexia, ataxia e incoordinación motora. La PCP, que hemos dicho que es la PCP, disculpen, repito. La PCP, ¿se acuerdan que es la fenciclidina o polvo de ángel? ¿No? Puede causar una reacción disociativa con sensación de despersonalización. Y dosis más elevadas pueden causar rigidez, paranoia, estados catatónicos, ¿no? El paciente está como una estatua, convulsiones, coma y muerte. La toxicidad por la fenciclidina, que está mal ahí, no es la PCP, ¿no es cierto? La fenciclidina es el polvo de ángel, ¿no? Consiste en necrosis hepática, en necrosis muscular con mioglobinuria e hipertensión grave, a veces de tipo irreversible. En el caso del tetrahidrocannabinol o THC, puede dar lugar a una inyección conjuntival, sequedad de boca, taquicardia, ansiedad y psicosis. Todos de este grupo pueden causar reacciones letales. Y es más, el uso de muchos de ellos, ¿no? Como el LSD, la metilanfetamina STP, la mescalina, el polvo de ángel o PCP y la tioclodina, el TCP, el THC o tetrahidrocannabinol y la marihuana, ¿no es cierto? Pueden ser causa de reacciones letales. ¿Cuál es el tratamiento? Los fármacos más útiles para contrarrestar sus efectos son las benzodiazepinas y las butirofenonas, como el haloperidol. ¿No? Habíamos dicho que el haloperidol no se debe utilizar en aquellas intoxicaciones que tienen manifestaciones anticolinérgicas y que llevan también a un aumento de la temperatura corporal. Pero aquí sí se pueden utilizar. Intoxicación por etanol o alcohol, ¿no? Intoxicación alcohólica, el diagnóstico es más de tipo clínico, se debe descartar hipoglicemia y traumatismo craneal, o a veces los pacientes cursan también con un TEC, un traumatismo encefalocraneal. La dosis tóxica del etanol es 5 gramos por kilogramo de etanol en adulto y 3 gramos por kilogramo de etanol en niño. Si nosotros nos vamos a ver la dosis de etanol y sus efectos, ¿no? Fíjense que una dosis de 0,05 disminuye las inhibiciones. Esta es la fase donde la persona comienza a hablar, se libera de todas sus inhibiciones, comienza a hablar, a bailar, a hablar fuerte, etcétera, etcétera. Con 0,10 hay dificultades ya en la pronunciación de las palabras, con 0,20 persiste la euforia y hay un deterioro motriz, es cuando el paciente comienza a andar como borracho, ¿no es cierto? Con 0,30 ya hay confusión, con 0,40 hay coma, perdón, con 0,40 hay estupor, con 0,50 hay coma y con 0,60 ya se produce el paro respiratorio y la muerte. ¿Sí? Entonces fíjense de que no son dosis necesariamente muy altas, el problema es de que el efecto de las dosis del etanol se dan a raíz de la saturación de la eliminación del mismo, que hemos dicho que es sigue una cinética
saturable, ¿no es cierto? ¿Ya? Hemos dicho que los fármacos se pueden metabolizar por cinéticas de eliminación de primer orden, la mayoría de ellos, o por de orden cero. ¿Qué quiere decir? De que esta cinética es saturable. En el caso del primer orden, a mayor concentración del fármaco, mayor eliminación. En este caso, la eliminación sigue un ritmo constante, o sea, la concentración eliminada es constante independiente de la dosis, lo que hace de que en dosis relativamente no tan altas, ¿no es cierto?, se puede producir una intoxicación por acumulación del mismo, por deterioro o sobrecarga del sistema enzimático de eliminación del etanol. Tratamiento de intoxicación alcohólica, monitorización de la vía aérea y hemodinámica, o sea, nuevamente realizar soporte de vida. En caso de presión respiratoria o coma, soporte vital y prevención de la broncoaspiración. Muchos de los pacientes intoxicados por alcohol se quedan inconscientes, se quedan boca abajo, vomitan y se broncoaspiran, y muchas veces la causa de muerte o de complicaciones es la broncoaspiración. Ante coma con aspiración o convulsiones, intubación del paciente, ventilación mecánica y anticonvulsionantes, fluidoterapia, ya que el paciente intoxicado sufre de una deshidratación, ¿no?, por diuresis y vómitos. No se olviden que las bebidas alcohólicas producen una inhibición de la hormona antidiurética, porque hace que aumente la diuresis. Por eso es el desfile al baño cuando uno está tomando alcohol, ¿no es cierto? Se puede administrar glucosa intravenosa, una solución al 5% con solución de cloruro de sodio al 0,45% para corregir esta depresión de volumen, ¿no? En caso de agitación motriz, haloperidol 5 a 10 miligramos intramuscular o endovenoso, la administración de multivitamínicos por vía endovenosa, vitamina B6, 1 a 2 ampollas en 30 minutos, vitamina B1, 100 miligramos por vía intramuscular. Y la administración de metatoxina, que es un ion entre la piridoxina y el carboxilato de pirodilona, ¿no?, a una dosis única de 300 a 900 miligramos para incrementar el metabolismo del etanol, acetaldehido por alcohol deshidrogenasa y su eliminación renal. Entonces, la metadoxina es una sustancia que incrementa el metabolismo del etanol y permite su eliminación renal. Intoxicación por la digoxina. La digoxina es un fármaco inotrópico positivo, es un derivado del digital, ¿no? Se debe realizar, generalmente la intoxicación por digoxina es de tipo terapéutico, es decir, a veces para conseguir el efecto terapéutico con la digoxina se utilizan dosis de carga, y cuando se utilizan dosis de carga se busca alcanzar rápidamente el efecto inotrópico positivo, pero el margen de seguridad, o sea, la ventana terapéutica es muy estrecha. O sea, la dosis terapéutica a veces está en el límite o puede ser ya una dosis tóxica. Entonces, el paciente que está usando digoxina puede sufrir un proceso de intoxicación, ¿ya? Y en este caso se debe realizar decontaminación del aparato digestivo. Se debe hacerla con mucho cuidado para que no se estimule el vago, y se administran dosis repetidas de carbón activado. Se trata la hiperpotasemia con cayexalato, poliestireno de sulfato de sodio u otras resinas de intercambio iónico, insulina y glucosa. Puede necesitarse atropina y estimulación eléctrica si fuese el caso. Bien, ¿cuáles son los antídotos para la intoxicación por digitálicos? Por digoxina. Existen unos anticuerpos. Estos anticuerpos son antiglucosídicos, ¿ya?, cardíacos.
Vienen dosificados en viales de 40 miligramos y se calcula dividiendo la dosis ingerida de digoxina en miligramos entre 0,6 miligramos por vial, o sea, por vial del antídoto, ¿no? Si se desconoce la dosis y los niveles séricos, se administran 5 a 10 viales en el adulto directamente. Tales anticuerpos pueden unirse a las drogas en el suero y el líquido extracelular y redistribuir la droga fuera de los tejidos, incluyendo los tejidos blancos para la intoxicación, que es en realidad el músculo cardíaco. Estos fragmentos, este antídoto se presenta en forma de fragmentos de 50 kilodaltons que se conocen con nombre FAB y son usados en vez de usar directamente 150 kilodaltons de antídoto, ¿no? Sino los fragmentos. Son fragmentos de 50 kilodaltons que se van utilizando como fragmentos mismos, ¿ya? La inmunoglobulina IgG intacta es menos inmunogénica y puede ser excretada junto a la droga unida a ella en la orina. Estas son producidas en ovejas. Y los fragmentos del anticuerpo antiglucosídicos son usados clínicamente para el tratamiento de la sobredosis de digoxina. Es en realidad un antídoto específico para los digitalicos, para la digoxina. Bien, en este cuadrito lo que he hecho yo es colocar los antídotos importantes. Por un lado tenemos una columna donde están los tóxicos y por otro lado está la columna donde están los antídotos. Entonces, hemos visto que la intoxicación por acetaminofeno, que puede llevar a una necrosis hepática fulminante, tiene un antídoto específico que si se usa dentro de los plazos correctos tiene un efecto, un efecto terapéutico del 100%. ¿Ya? Entonces, administrar acetilcisteína antes de las 8 a 10 horas de la intoxicación. En el caso de los inhibidores de la colinesterasa, el antídoto que es la atropina, que es un antimuscarínico. En el caso de drogas cardiotóxicas, quinidina, antidepresivos tricíclicos, utilizar bicarbonato de sodio como antídoto. En el caso del flúor y bloqueadores de los canales de calcio, utilizar el calcio. En el caso de intoxicación por sales de hierro, la deferoxamina. En el caso de la digoxina y glucósidos cardíacos, ya hemos dicho, los anticuerpos antidigoxina. En el caso de intoxicación por cafeína, teofilina y simpáticos miméticos en general, el uso de esmololo. En el caso de metanol y etilenglicol, ¿no es cierto? A veces las bebidas alcohólicas vienen adulteradas con metanol en vez de etanol y pueden llevar al paciente a la muerte. Entonces, se debe utilizar etanol para desplazar al metanol y el fomepisole, ¿no es cierto?, que se utiliza como antídoto en esta intoxicación. En el caso de intoxicación por benzodiazepinas o por el zolpidem, que hemos dicho que está dentro de los sedantes hipnóticos, utilizar el flumazenil, que es el antídoto para la intoxicación por benzodiazepinas, pero este puede desencadenar convulsiones. En el caso de los bloqueantes beta-adrenérgicos, utilizar el glucagón. En el caso de hipoglicemiantes, administrar glucosa, eso es obvio, lógico. En el caso del cianuro, utilizar la hidroxicobalamina, complejo B, del complejo B. En el caso de analgésicos opioides, un antagonista que es la naloxona. En la intoxicación por monóxido de carbono al oxígeno. En el caso de anticolinérgicos tipo atropina, utilizar la fisostigmina, aunque su uso está un poquito en discusión. En el caso de órganos fosforados, hemos dicho que su antídoto es la pralidoxima hasta que se produzca el fenómeno de envejecimiento de la unión órgano fosforado acetilcolinesterasa.
Bien, aquí tenemos ya también otra columna diferente a la anterior. Aquí estaba el tóxico y el antídoto. Aquí tenemos el antídoto, el tóxico y cuáles son las observaciones en relación a esto. Entonces, antídoto acetilcisteína se utiliza en intoxicación por acetaminofeno. Los mejores resultados se obtienen si se administran dentro de las 8 a 10 horas posteriores a la sobredosis de paracetamol o acetaminofeno. Hay que hacer un control estricto de las pruebas de función hepática y los niveles de sangre del paracetamol. Se administra la acetilcisteína por vía intravenosa o también se puede administrar por vía oral. Todo eso depende del estado de conciencia del paciente. En el caso de la atropina, que es el antídoto a la intoxicación por órganos fosforados y carbamatos, se administra una dosis inicial de 1 a 2 miligramos para niños, 0,5 miligramos por kilogramo por vía endovenosa. Y si no hay respuesta, la dosis se duplica cada 10 a 15 minutos hasta que haya una disminución de la respiración sibilante y secreciones pulmonares como puntos finales terapéuticos. Ahí es cuando se ha conseguido revertir el cuadro tóxico de intoxicación por órganos fosforados. Ya les he dicho que esto puede demorar varios días, hasta de 1 a 2 semanas. Antídoto bicarbonato de sodio se utiliza en intoxicaciones por medicamentos cardiotóxicos, membrana depresor, como son los antidepresivos tricíclicos, ¿no? Se administra en bolo endovenoso de 1 a 2 miliequivalentes por kilogramo. Generalmente revierte los efectos cardiotóxicos que se refieren a QRS ancho e hipotensión y se debe dar con precaución en la insuficiencia cardíaca evitando la sobrecarga del mismo. En el caso del antídoto calcio, se utiliza en el caso de intoxicación por derivados del flúor o fluoruro y bloqueadores del canal de calcio. Puede ser necesaria la utilización de grandes dosis de calcio cuando se trata de intoxicaciones por bloqueadores de los canales de calcio y se debe empezar con una dosis relativamente baja de 15 miligramos kilogramo por vía endovenosa. Antídoto de feroxamina utilizado en la intoxicación por sales de hierro. Si la intoxicación es grave, administrar 15 miligramos por kilogramo por hora por vía endovenosa y 100 miligramos de deferoxamina se une a 8.5 miligramos de hierro. ¿Ya? Entonces tú estás administrando 15 miligramos por kilogramo por hora por vía endovenosa. Antídoto anticuerpos de digoxina, hemos dicho intoxicación por digoxina y glucósidos cardíacos relacionados, ¿no? Un vial se une a 0,5 miligramos de digoxina y las indicaciones incluyen intoxicación digitálica con arritmias graves e hipercalcemia. El esmolol se utiliza como antídoto en las intoxicaciones por teofilina, cafeína y metaproterenol. Es un beta bloqueador de acción corta. Se debe infundir 25 a 50 microgramos por kilogramo minuto por vía endovenosa. En el caso del antídoto glucagón, se utiliza en intoxicación por beta bloqueadores. Se administra en bolos de 5 a 10 miligramos por vía endovenosa y puede ser necesario repetir la hipotensión. Puede ser necesario revertir la hipotensión. Pueden revertir la hipotensión y la bradicardia, ¿no? Que decurrente del uso de beta bloqueadores. El antídoto etanol, ya hemos visto que es en el caso de intoxicación por metanol y etilenglicol. Una dosis de carga se calcula para proporcionar un nivel en sangre de al menos 100 miligramos por decilitro, o sea, 42 gramos por sobre 70 kilogramos en adultos. Y el fomepisol es más fácil de utilizar en el caso de intoxicación por etanol, pero es válida, pero intoxicación por metanol o etilenglicol, pero es válida lo que anteriormente hemos hablado en relación al etanol.
Antídoto flumacenil, intoxicación por benzodiazepinas, la dosis de adultos 0,2 miligramos por vía endovenosa, repetida según sea necesario hasta un máximo de 3 miligramos. 0,2 por vía endovenosa que se va repitiendo según sea necesario hasta llegar a un máximo de 3 miligramos. No administrar a pacientes con convulsiones, dependencia, benzodiazepinas o sobredosis de tricíclicos. El fomepizol, utilizado en intoxicación por metanol y etilenglicol, es más conveniente utilizar el fomepizol que el etanol. Se da 15 miligramos por kilogramo y se repite cada 12 horas. Antídoto glucagón, intoxicación por beta bloqueadores, se debe administrar bolos de 5 a 10 miligramos por vía endovenosa que pueden revertir la hipotensión y la bradicardia recurrente de la intoxicación por beta bloqueadores. Bien, siguiendo con esta misma hermenéutica al cuadrito, tenemos el antídoto, la hidroxicobalamina, el complejo B. Se utiliza en intoxicaciones por cianuro. La dosis para adultas es de 5 gramos por vía endovenosa durante 15 minutos y convierte el cianuro en cianocobalamina, que es la vitamina. Entonces se administran 5 gramos por vía endovenosa durante 15 minutos y va a convertir el cianuro en cianocobalamina. La naloxona es un antídoto para el tratamiento de intoxicaciones por opioides y derivados y otros estupefacientes. Es un antagonista específico de los opioides de 0,4 a 2 miligramos inicialmente por vía endovenosa, intramuscular o subcutánea. Y se puede necesitar dosis más grandes para revertir los efectos de una sobredosis con derivados de fármacos opioides como el propoxifeno, la codeína o el fentanilo. La duración de acción es de 2 a 3 horas y puede ser significativa más corta que la del opioide que se está antagonizando. El oxígeno, antídoto en el caso de intoxicaciones por monóxido de carbono, se administra con máscara al 100% del flujo no irritante y el uso de cámara hiperbárica es controvertido, pero a menudo se recomienda para intoxicaciones severas. La fisostigmina, antídoto sugerida para el delirio causado por agentes anticolinérgicos. La dosis para los adultos de 0,5 a 1 miligramo por vía endovenosa lenta. Los efectos son transitorios, duran de 30 a 60 minutos, porque no se olviden que las fisostigminas es un colinamimético de acción indirecta de tipo reversible. Y la dosis efectiva más baja puede repetirse cuando los síntomas reaparecen. Puede causar bradicardia, aumento de las secreciones bronquiales y convulsiones. Sin embargo, se debe tener siempre atropina lista para revertir los efectos excesivos de la fisostigmina. La pralidoxima, lo que se conoce con el nombre de 2-PAN, antídoto para la regeneración de la acetilcolinesterasa en intoxicaciones por órganos fosforados. La dosis para los adultos de 1 gramo por vía endovenosa, que debe repetirse cada 3 a 4 horas según sea necesario o preferiblemente como una infusión constante, o sea, constante todo el tiempo de 250 a 400 miligramos por hora. En niños, la dosis pediátrica es de aproximadamente 250 miligramos. No funciona ya en la intoxicación por carbamatos y el beneficio en relación a la intoxicación por órganos fosforados es incierto, ¿no? En la intoxicación establecida. Todo depende del tiempo que ha pasado en la intoxicación. Si es más allá del periodo de envejecimiento del enlace enzima órgano fosforado, entonces no debería utilizarse. Y en este cuadrito que es complejo, ¿no es cierto? Solamente vamos a ver de que aquí están los antídotos, ¿no es cierto? Y aquí son sus indicaciones. Una pauta de dosis inicial en el adulto. Bien, ahora vamos a entrar a lo que es la anafilaxia. ¿Qué es la anafilaxia? ¿No?
Es una reacción potencialmente letal de hipersensibilidad sistémica al contacto con un alergeno. Por ejemplo, la administración de penicilina en un paciente que tiene hipersensibilidad o alergia a la penicilina. Puede aparecer en los minutos siguientes a la exposición a la sustancia agresora o puede aparecer en forma demorada después de algunas horas. Pero para que ocurra esto, ¿no? Hay que tener una sensibilización previa, ¿no? Que haga de que cuando se administra el fármaco pueda desembocar en anafilaxia. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Historia de exposición a la sustancia agresora con aparición subsiguiente del complejo característico de signos y síntomas, ¿no? Dificultad respiratoria, prurito, urticaria, hinchazón de mucosas, trastornos digestivos con náuseas, vómitos, dolor y diarrea y colapso vascular. A nivel respiratorio, edema de mucosas, estridor y sibilancias. A nivel cardiovascular, taquicardia o hipotensión. Y a nivel cutáneo, prurito, urticaria y angioedema. ¿Ya? El tiempo de aparición, como hemos dicho más arriba, de la anafilaxia es variable. ¿Ya? Los signos pueden aparecer rápidamente en segundos o minutos después del contacto de la persona con la sustancia alergénica. Los alergenos causantes más comunes son proteínas como los antisueros, las hormonas, los extractos de polen, el veneno de Hymenoptera, alimentos, fármacos, en especial los antibióticos y agentes diagnósticos. Con la anafilaxia, cuadro potencialmente mortal, ¿no? Tratamiento para la anafilaxia: adrenalina 0,2 a 0,5 ml de solución de 1 en 1000 subcutánea, con dosis repetidas e intervalos de 3 minutos según sea necesario. ¿Ya? Entonces, la adrenalina es el tratamiento para la anafilaxia. Se puede utilizar también la adrenalina en venoclisis en solución de 1 en 50.000 para tratar la hipotensión, líquidos y expansores del volumen endovenoso. Se puede utilizar antihistamínicos como la difenhidramina en dosis de 50 a 80 miligramos por vía intramuscular o endovenosa. La aminofilina 0,25 a 0,5 gramos por vía endovenosa para ese broncoespasmo, si es que existe. Oxígeno. Los glucocorticoides endovenosos no son útiles para las manifestaciones agudas, pero ayudan a controlar la hipotensión y el broncoespasmo persistente. ¿Cuál es la prevención en este caso? Evitar el antígeno agresor siempre que sea posible. ¿Ya? Esto es, como habíamos dicho antes, muy común que ocurra generalmente con antibióticos, ¿no? Es donde más reacciones inmunológicas se desencadenan. Bien, y solamente como reflexión, ¿no? Y chiste, ¿no? Y perdona nuestra letra así como nosotros perdonamos a los que se automedican. La letra del médico debe ser clara, ¿no es cierto? Y la receta para el éxito: estudia mientras los demás están durmiendo, ¿no? Y no al revés, duerme mientras los demás estudian. Trabaja mientras los demás están holgazaneando, flojeando, ¿no? ¿Ya? No flojees ni holgazanees mientras los otros trabajan. Prepara mientras los demás están jugando. No juegues, ¿no? Mientras los otros están preparando. Y sueña mientras los demás están deseando. ¿De acuerdo? Esas son palabras célebres de un escritor que a la vez tenía muchos seguidores que seguían sus principios para alcanzar el éxito, que era William Worth. Y bueno, con esto concluimos el tema, ¿no? No sé si hay muchas gracias, alguna pregunta relacionada con esto, o si con lo que hemos visto ya concluimos el temario
el temario que me correspondía en relación a principios de toxicología. ¿Qué dicen los que están presentes? ¿Alguna pregunta o ha quedado todo claro? ¿Aló? ¿Me Creo que escuchan? todo claro. Sí, Doc, creo que está todo claro porque no hay preguntas, Doc. Ya, lo voy a convertir a los slides, ¿no? Y los voy a subir al Classroom para que así tengan el material. Y eso sería el material con el cual concluimos el temario de segundo parcial. ¿No es cierto? Con esto, el día martes ya se comienza con el temario de cardiovascular. ¿Ya? Bien, entonces buenas noches, que descansen y nos vemos en un tiempo más cuando me tocan 2 ciclos más de clases teóricas que son coagulación sanguínea y farmacología de la coagulación sanguínea y digestivo. ¿Ya? Bien, entonces nos vemos, que tengan un buen descanso, como les dije, y hasta luego conmigo. Hasta luego, doctor.